Al director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, además internacionalista, Carlos Luna, esta primera aproximación desde Venezuela al tema griego, ¿qué lección deja para América Latina? Bueno, primero que nada, embajador, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en mi casa, Brújula Internacional por Globovisión. La primera gran enseñanza es lo que tiene que ser la rigurosidad económica, fiscal y financiera que tiene que tener un país y la responsabilidad que tiene que tener un gobierno respecto a estos asuntos. O sea, no, en un mundo como el de hoy, que es tremendamente globalizado, donde todas las sociedades están interconectadas cada vez más, donde las fronteras son porosas, cualquier decisión que se tome respecto a la política fiscal o monetaria de un determinado país tiene una influencia determinante sobre el resto y sobre todo que también tiene efecto inmediato sobre los que viven en ese determinado país. Entonces, la primera cuestión es la disciplina fiscal, del hecho de los países ser un poco más rigurosos en el hecho de cómo gastan su dinero, en qué lo invierten y sobre todo la necesidad de transparencia y eficacia en la gestión pública, que eso es una cuestión para aminorar en la medida de las posibilidades todo lo que tiene que ver con la corrupción administrativa y todo lo que tiene que ver con el clientelismo político y el populismo para poder impactar sobre unos determinados electores, porque una cosa es ganar unas próximas elecciones y otra cosa es garantizar el bienestar de las próximas generaciones. Ahora, ¿no está en peligro, digamos, el destino de la Unión Europea al margen de lo que pase en el referéndum del domingo, no? Sí, yo creo que si bien no está en peligro, sí está en un punto de inflexión. Cuando hablo de punto de inflexión estoy queriendo decir de que mucho está en juego acá con la efectividad de las normativas y la efectividad de las instituciones europeas para evitar en un próximo momento una autoexcepción, como diría la profesora Julia Barragán, o lo que es la traición del conjunto de normas que durante tantos años han construido los europeos con tanto esfuerzo. Porque recuérdese una cosa, si las reglas en un determinado juego social no son efectivas, genera un proceso de reproducción de antivalores que pueden destruir en tal caso un contrato social, en este caso la Unión Europea. Porque ha sido extraordinario como de 6 países que crean la Comunidad Económica Europea en 1957, hoy en día son 28 países que se integran. Claro, Grecia sería una excepción en salir o en sacarla si no cumple con los requisitos, sobre todo lo que usted decía, no se ajusta a la disciplina fiscal que le están imponiendo sobre todo los países que tienen mayor responsabilidad. Claro, porque fíjese, los países, recuerdo muy bien cuando estaba mucho más joven, mucho más chamo, vamos a decirlo así, me acuerdo que había una gran expectativa respecto a la entrada en la Unión Europea de países como España, Portugal, la misma Grecia, porque se decían que no mantenían el mismo efecto cultural, o sea, la misma cultura política respecto al cumplimiento de las normas como lo podían hacer otros países de la Europa Occidental. Pues ellos demostraron que tuvieron la posibilidad de converger hacia unos niveles de exigencia macroeconómica como los que tenía la Unión Europea en aquella época. Lo importante ahora es no solamente llegar y estar dentro de la Unión, sino permanecer y mantenerse en la Unión con el cumplimiento cabal de lo que son las normas, pensando en que no solamente el bienestar es de un determinado país soberano, sino es el del conjunto de países que componen a la Unión Europea. Si en América Latina se habla mucho del ejemplo de la Unión Europea, por eso lo que es el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la misma CELAC. Por cierto, hoy están reuniéndose dos eventos importantes. Por una parte, el CARICOM, con un tema que tiene que ver con Venezuela, que es el caso del Esequibo y Guyana. Y por otra parte, en Lima, la reunión de la Alianza del Pacífico. ¿Qué comentarios tiene sobre los dos temas? Definitivamente, una de las cosas que tiene la Unión Europea que no tiene América Latina en este momento es un proyecto común de desarrollo y un proyecto común en cuanto a un interés colectivo. Y eso tiene que ver mucho con nuestra tradición histórica y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de la voluntad política alrededor de un determinado modelo, y no solamente eso, sino políticas de Estado por encima de políticas de gobierno. ¿Por qué? Porque eso va a dar una razón de continuidad en el tiempo, que venga el gobierno que venga, pase lo que pase, siempre se va a continuar por la misma línea coherente. Y todavía en América Latina, desafortunadamente, seguimos estando en la diatriba ideológica de qué modelo es mejor, si el modelo liberal o el modelo marxista, o lo que es un modelo más centrista. Fundamentalmente necesitamos llegar a un acuerdo, a un consenso sobre el modelo de continente y de país que queremos seguir para de esa manera tener una mejor integración. Pero sin embargo, en el caso de la Alianza del Pacífico parece que priva más lo pragmático,
la diversidad, el pluralismo y el interés económico, ¿no? Sí, correcto. Y así mismo era, cuando hablo de estos vaivenes, estoy hablando precisamente porque la Alianza del Pacífico en este momento se parece mucho a lo que era el Acuerdo de Asunción en un primer momento, el Acuerdo de Mercosur. Pero recuérdese que después vino el giro hacia la izquierda en América Latina, lo que es la politización de los asuntos de la integración, y entonces es cuando se funda UNASUR y se le tratan de incorporar temas políticos y sociales a toda una agenda que ya de por sí era compleja, como era la alianza económica, toda vez que habían asimetrías muy importantes entre el Mercosur, entre un grande, un gigante como es Brasil, y un gigante también, el gran granero de América Latina como es Argentina, frente a dos economías mucho más pequeñas como la uruguaya y la paraguaya en este caso. Tenemos también el punto que tocar del CARICOM con la resolución en favor de Guyana, pero Sí. usted estuvo hace poco en un foro con jóvenes de ciencias políticas y relaciones internacionales y se tocó el tema del Esequibo, que es un tema muy sensible. Correcto. Vamos al corte y venimos precisamente con esa apreciación del profesor Carlos Luna, director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela.